Bien, buenas tardes a todos compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Les saluda a su amigo Carlos Alfredo Pule Iturralde, candidato a secretario de Educación y Defensa Jurídica por la lista B para nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Reciban un afectuoso saludo de parte de este humilde servidor que pertenece a la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena. Un saludo cordial al Tribunal Electoral de nuestro sindicato, un saludo respetuoso también y amable a los candidatos y candidatas de la lista A que también están participando en este proceso electoral, y un cariñoso y afectuoso abrazo y saludo a mis compañeros de lucha, a mis compañeros de la lista del triunfo, a mis compañeros de la lista del cambio, la lista B. Quería aprovechar estos espacios de tecnología para poder compartir con ustedes ciertos pensamientos o ciertos criterios que debieron haber sido dados a conocer en una asamblea general. Recordemos que nuestro reglamento de elecciones, que muchos participamos en extensas asambleas para elaborarlo, en su artículo 33 establece la obligatoriedad del Tribunal Electoral de haber convocado a una Asamblea General de Trabajadores para realizar un debate con altura, un debate con respeto, y que ustedes, señores trabajadores, conozcan las propuestas de nuestros planes de trabajo y así puedan diferenciar el uno con el otro y decidir en base a su criterio, a su buen criterio, por qué lista votar. Lamentablemente eso no se ha dado, se ha incumplido el reglamento de elecciones que nos da esa obligatoriedad de todos los trabajadores de haber podido conocer en una asamblea, en un pequeño debate con altura, con respeto, nuestras propuestas de trabajo. Es lamentable, pero bueno, vamos a hacer uso de la tecnología, vamos a hacer uso de las herramientas que nos da, en este caso, pues la tecnología, obviamente, para poder llegar a ustedes con un afectuoso saludo de parte de este humilde servidor y de los compañeros de la lista B. Nuestra propuesta está ahí. Pienso yo que ya a estas alturas todos los han leído, pero en lo personal como secretario de Educación y de Defensa Jurídica, está mi compromiso, compañeros, que lo he demostrado cuando un sinnúmero de compañeros me han llamado a cualquier hora, fines de semana, porque tienen algún problema en sus delegaciones, porque tienen algún problema con sus jefes, etcétera, con los financieros, con los de talento humano. Y siempre les he dicho que los derechos no se exigen de rodillas, los derechos se exigen de pie. Pero para poder exigir así esos derechos tenemos que empoderarnos, tenemos que aprender a cómo exigir que se cumplan esos derechos. Porque nada más se pide aquí que nos respeten los derechos que están en la ley, que está en la Constitución. Si nosotros sabemos cuáles son esos derechos, no tenemos por qué tener ningún inconveniente o problema con algún jefe o con alguna autoridad. Yo pienso que sí hace falta, y eso es nuestra propuesta, de establecer cronogramas de capacitación donde todos los trabajadores de la matriz y de las provincias puedan empoderarse de estos derechos, puedan empoderarse de estas herramientas, de estas armas, que el sindicato sea una verdadera coraza de protección para todos nuestros trabajadores, que este tiempo de campaña me ha servido a mí muchísimo para conversar con algunos compañeros y enterarme que hay provincias donde mujeres trabajadoras están sufriendo temas de acoso laboral, que están sufriendo hostigamientos, compañeros que les están haciendo trabajar y les están descontando de las horas extras porque aducen que no trabajaron en teletrabajo. Situaciones que son totalmente conversables, son totalmente abiertas al diálogo entre el empleador y nosotros los trabajadores. Pero si los trabajadores nos quedamos indefensos, si los trabajadores no tenemos esa coraza, esa organización sindical que nos ayude, que nos guía, que nos defienda, que hable por nosotros muchas veces, porque tratan de minimizarnos en las delegaciones. Veo delegaciones donde hay trabajadores
que les cambian de funciones a cada rato cuando eso no es permitido. Si nosotros los trabajadores no aceptamos un cambio de función, no tienen por qué cambiarnos de función. Entonces, pienso yo, compañeros, y sin ánimo de menospreciar a nadie, de atacar a nadie, pienso yo que al sindicato le ha faltado humanizarse. Nos hace falta tener un sindicato más humano, un sindicato que de verdad se preocupe por los trabajadores, por un sinnúmero de problemas que tienen los trabajadores y que muchas veces no son ni siquiera conocidos. Pero para eso no tenemos, un sindicato no tiene que esperar que llamen a comunicar. Un sindicato humano debe de estar en constante comunicación con los trabajadores. Debemos estar llamando constantemente, compañero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Lo están maltratando? ¿No lo están maltratando? ¿Hay algún problema? ¿Le están pagando todo? ¿Le están pagando su sobretiempo? ¿Le están pagando su alimentación? ¿Ya le pagaron el retroactivo quizás de su alimentación de años anteriores? De esas situaciones tenemos que preocuparnos. ¿Le están pagando las horas extras justas de acuerdo al trabajo real que están haciendo? Entonces, eso hay que reconocerlo. No reconocerlo sería de ciegos, porque toda organización va a tener sus aciertos y virtudes. Toda organización, en este caso el sindicato, ha hecho cosas buenas, sí, esa es su obligación, haber hecho cosas buenas. Pero consideramos muchas personas que se debió haber hecho más y se debieron haber hecho mejor las cosas. Y de eso es lo que hay que hablar. Siempre de querer ser mejores, siempre de querer mejorar, siempre de querer buscar mayores beneficios a los trabajadores. No podemos ir por la vida agachando la cabeza y que por la intención de firmar un sindicato tengamos que renunciar a subsidios familiares, a subsidios de antigüedad, a un dólar de más de alimentación que se renunció con la excusa de que ahí sí vamos a firmar el contrato. 3 años han pasado, compañeros. 3 años y todavía no tenemos un contrato colectivo. Hace pocos días hablé con el actual secretario del sindicato. Mantuvimos una conversación amena, de respeto. Y le pregunté, solamente respóndeme, si hay o no hay contrato colectivo firmado. No supo qué responderme. No, que está aquí, que está allá. Eso ya lo venimos escuchando 3 años, compañeros. Pienso que debe de existir un cambio. Nos dicen, si quieres resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir cometiendo los errores. Yo reconozco, valoro el trabajo de la anterior administración, lo valoro, pero ya han tenido el tiempo suficiente. Han tenido el tiempo suficiente para realizarlo. No ha habido un liderazgo de armonía, no ha habido un liderazgo de paz, de unión. No se puede hablar de unión si no practicas con hechos. No se puede hablar de unión cuando has tenido 3 años y te has peleado con toda la directiva. No se puede hablar de unión cuando participas en este proceso electoral y en menos de una semana te peleas con uno de tus candidatos y te renuncia porque no concuerda con tu forma de hacer las cosas. Entonces algo está pasando. O yo pregunto, compañeros, ¿vamos nuevamente a estar 2 años más de nuevo en peleas? Y vuelvo a insistir, no hace falta ser adivino porque pasó en esta campaña. Hay una lista donde ha renunciado un compañero y yo valoro y saludo a ese compañero porque tuvo la personalidad, tuvo la decencia y tuvo el valor de decir no estoy de acuerdo con ciertas políticas y renuncio y doy un paso al costado. Pero el tema es grave, el compañero secretario actual lo ha manifestado y todo el mundo creo que lo sabe, que está por jubilarse. ¿Y qué pasa cuando él se jubile de aquí a 2, 3, 4, 5 meses? Que es su derecho, obviamente. ¿Quién va a quedar a cargo? Si el compañero que lo reemplaza de acuerdo al estatuto ha renunciado, quedaremos en acefalía. Nuevamente llegar a una inestabilidad de pasar el tiempo, de pasar años, convocar nuevamente quizás elecciones y retrasar todo este proceso que ya nos ha costado 3 años, compañeros. Los que me conocen y los que me han escuchado en mis intervenciones, siempre he hablado con respeto, siempre he hablado con la ley en la mano. Me ha tocado hasta leer artículos, le he hecho recomendaciones al secretario para que las cosas se hagan de mejor manera. Lamentablemente no se ha tenido oído a esas peticiones
y ciertas cosas que yo he comentado, no con el ánimo de decir que somos brujos, no, pero han pasado, después al último terminan pasando esos errores que han costado que lamentablemente nos toque 3 años sin un contrato colectivo. Pienso yo que un contrato colectivo hay que negociarlo de una manera altiva, de una manera firme. No puede ser que existan de parte de las autoridades del CNE informes al Ministerio de Trabajo cada vez y cuando con errores. Cada vez y cuando con errores, compañeros. Acaban de regresar nuevamente porque los cálculos han estado mal. Yo pregunto, el sindicato tuvo que haber tenido, el secretario general, nuestro representante, tuvo que haber tenido por lo menos la preocupación de revisar esos cálculos y ver si está bien. Porque puede ser que esos cálculos sean adrede, pues, para seguir en este tema, en este juego de que yo te doy, tú me devuelves y yo te vuelvo a mandar y tú me vuelves a regresar. Eso no podemos seguir esperando, compañeros. No podemos seguir cayendo en ese juego. Pienso yo que debemos de tener una administración seria, una administración unida. Esta lista, la lista B, ha demostrado en esta campaña total altura, total respeto y sobre todo unidad. Hemos demostrado con hecho unidad. Vimos al inicio de las campañas cómo salían unos videitos bonitos con todo el equipo de candidatos, ¿verdad? Ahora vemos que ya solo salen unos videitos con una sola persona. El sindicato no lo hace una sola persona, compañeros, lo hace un equipo de trabajo. Si no hay un equipo de trabajo, nosotros como trabajadores vamos a seguir mal representados. Yo pienso que debemos de hacer conciencia. Todos somos amigos, compañeros, todos somos hermanos. Yo le he manifestado al secretario que si él gana, soy el primero en que voy a felicitarlo. Pero eso sí, compañeros, aquí, delante de ustedes, seré el primero también en criticar constructivamente y por escrito cuando las cosas se hagan mal, porque ya no podemos seguir perdiendo más tiempo. Tenemos compañeros que se han jubilado y que lamentablemente no van a ser beneficiados de un contrato colectivo porque lo han firmado con una fecha posterior a la salida de ellos. Compañeros como Jorge Montilla, compañeros como un sinnúmero de compañeros muy activos en estas reuniones que lamentablemente no van a tener esos beneficios. Pero bueno, eso fue una decisión también de ellos para poderse jubilar, quizás mal asesoramiento, quizás buen asesoramiento, ya ese es otro tema que podríamos debatirlo y nos podríamos quedar toda una madrugada, toda una noche conversando sobre aquello. Yo pienso, compañeros trabajadores, en todo corazón, que debemos de lograr un cambio. No hay que tenerle miedo al cambio. Tenemos que tener actitud positiva frente al cambio. Tenemos que ya decidir que ya les dimos oportunidad 3 años para que puedan hacer las cosas de la mejor manera. 3 años para que puedan defender de manera correcta a los trabajadores. Yo fui víctima de un intento de despido. Yo fui víctima de un visto bueno malsano, un visto bueno mal infundado por autoridades provinciales que lamentablemente en base al engaño quisieron engañar también a nuestras autoridades respetables nacionales. Lamentablemente eso me afectó totalmente. Ustedes no saben lo que es estar en un proceso de visto bueno, estar suspendido de tus funciones a la institución que tanto le diste tus pulmones, le diste tu vida durante 14 años en mi caso, ustedes mucho más quizás, ¿verdad? Y que te paguen de esa manera, queriéndote votar, simplemente por diferencias o por simplemente poder decirles de frente las cosas. Porque mientras tú digas las cosas de frente, pero con argumentos, con derecho, basado en la ley, no tienes por qué avergonzarte absolutamente de nada. Gracias a Dios, solo pude luchar contra esa infamia que me intentaron hacer. Nunca recibí una llamada del secretario, más que sea, del secretario de mi sindicato, diciéndome, compañero, mi solidaridad, aquí está el sindicato para defenderlo, aquí está el abogado que está pagado por los fondos de ustedes para ciertas cosas, para movilizaciones, aquí están las órdenes, ¿no? Entonces nunca hubo ni siquiera esa intención. Sí tuve una llamada de mi amiga Fabiola, sí tuve una llamada, una conversación con mi amigo Carlitos Bonifaz,
Sí tuve también una llamada con mi amigo Guillermo Zapata, al cual le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Esas personas, sí, me acuerdo, Guillermito me dio hasta la bienvenida al sindicato, pero ahí por lo menos sentías un alivio de que no estaba solo. Pero jamás tuve una llamada del secretario. Eso debemos cambiar, sin criticarlo. Vuelvo a insistir, yo mis respetos y mi consideración a Diomedes y mis agradecimientos por lo poco o mucho que pudo haber hecho. Pero pienso yo que es hora de cambiar, de refrescar. Todo cambio es bueno, todo cambio es importante para poder lograr mejores cosas, para poder lograr mejores logros, para poder tener un mejor bienestar para nosotros, para nuestra estabilidad, para nuestras familias. No podemos seguir agachando la cabeza. No podemos con el cuento de que ya sale, que ya está aquí, que más allá, llevar 3 años más y no tener nuestro contrato colectivo. Esa es la realidad. No tenemos contrato colectivo. No tenemos un sindicato humano. No tenemos una ayuda social a las personas, a los compañeros que caen en operaciones. Tenemos una compañera que ha tenido una operación del corazón. Pregunto yo, ¿dónde estuvo el sindicato para ayudarla? Con nuestros fondos que estamos nosotros aportando. Tenemos ayudas también cuando unos familiares se fallecen. Eso fue una decisión de todos, ¿verdad? Pero también necesitamos ayudas cuando pasamos por momentos difíciles. Pregunto yo, hay préstamos, se están haciendo préstamos. ¿Quiénes están recibiendo esos préstamos? ¿Se ha socializado para que todos puedan hacer esos préstamos? ¿De qué transparencia hablamos? ¿De qué transparencia hablamos cuando yo en una asamblea pregunté qué pasó con esos chips de celular que compraron de planes celulares y nunca llegaron y simplemente el secretario me dijo, nos estafaron, casi $1.000 y nos estafaron y ya está. O sea, esos son nuestros recursos, esos son los recursos del sindicato, no los podemos tomar así a la ligera. Entonces, ¿qué transparencia hay? ¿De qué transparencia hablamos si no hay esa transparencia como tal, esa rendición de cuentas? Rendición de cuentas que le debemos exigir desde el presidente de la República, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros vocales de las juntas parroquiales y nuestra directiva del sindicato. Por eso el sindicato de la lista B, de los trabajadores por la lista B, va a hacer reuniones periódicas, constantes, mensuales, cada 45 días, cada 2 meses, trimestrales, como se acuerde en asamblea, para informar a ustedes lo que se está haciendo, para informar a ustedes las cuentas, no solamente hacer la rendición de cuentas a fin de año, no, hay que hacerla mes a mes, hay que hacerla cada 45 días. Eso es transparencia. No podemos hablar de unidad cuando en plena campaña electoral te comienzas a pelear con los candidatos. No puedes hablar de unidad de esa manera. Nadie puede hablar de unidad de esa manera. Hay que hablar de unidad con hechos. No se puede hablar de solidaridad cuando has tenido compañeros que los están muchas veces hostigando, cambiando de funciones, no le están pagando las horas extras, no les están dando las vacaciones que se merecen, no les están dando los beneficios que deberían de darle también, muy aparte de la alimentación y la vestimenta. Compañeros, la alimentación y la vestimenta es un derecho que está en la ley para todos los trabajadores del Código de Trabajo, con sindicato o sin sindicato, entendamos eso. Eso es algo que está ya innato en cada uno. Cualquier trabajador que entra a cualquier institución, si ustedes mañana se van a una empresa privada, tienen derecho a la alimentación y tienen derecho a la vestimenta, ¿verdad? Pero no dicen nada, por ejemplo, de los retroactivos. En Santa Elena, con el compañero de Santa Elena de Código de Trabajo, somos 2, ya estamos logrando, ya hemos hecho los cálculos y hemos logrado que ya quizás en este mes que viene nos paguen el retroactivo de alimentación, solo, sin sindicato, porque a ustedes les consta, compañeros, como yo he preguntado públicamente en las asambleas cuándo el retroactivo de la alimentación, y siempre nos han dicho que esperen, que aguante, que primero el contrato colectivo, después lo otro. Lo siento, compañeros, ya no podemos esperar. Hemos tomado la decisión acá en Santa Elena y ojalá que podamos ya llegar a la directiva para poderlo hacer para todas las delegaciones, porque somos una sola institución y se deben de poner al día con todo lo no pagado desde el año 2015 de alimentación. Eso es un derecho que hay que lograrlo, hay que gestionarlo con respeto, con altura a las autoridades.
Ustedes me han visto también en asambleas cuando hemos estado en alguna ocasión con el coordinador Franco, a quien considero y respeto porque es nuestra autoridad, que le he dicho las cosas frontalmente. Le he dicho frontalmente cuando nos intentaron hacer firmar una aceptación para que nos hagan trabajar 3 horas más y descontarnos en nuestras vacaciones, acuérdense, en pandemia, y les dije que con mucho respeto yo no lo iba a firmar, que no iba a firmar ese comunicado, que no iba a firmar esa autorización, porque considero que estaba en contra de la ley, en contra de mis derechos. Pero muchos compañeros sí firmaron y ahora están en esa disyuntiva de descontarles y amenazaron que si no era eso, era la reducción de trabajadores, amenazaron con que podía haber una reducción de trabajadores, y eso no puede ser. O sea, no te pueden amenazar, no te pueden decir esto de aquí para meter miedo y alguna cosa de eso, no, compañeros. Entonces, cuando pase eso, compañeros, en cualquiera de sus delegaciones, en cualquier parte de la matriz, así obtengamos la lista B, el triunfo, ojalá que Dios quiera y los ilumine y los haga entender cuál es el camino del cambio. Si es así, o así no sea así, pueden llamarme, pueden buscarme, como lo han hecho muchos compañeros, como lo han hecho muchos amigos, y allí siempre van a tener una mano amiga, una mano guía, que les pueda recomendar cualquier cosa, que les pueda ayudar a hacer un oficio, porque tenemos que hacer causa común, tenemos que unirnos, todos, tanto compañeros de la lista A, lista B, esto se acaba después del viernes, volvemos a ser hermanos, volvemos a ser amigos, hemos tenido una campaña de respeto, de altura, pienso yo, en lo posible, habrán habido errores de alguna lista, peleas, etcétera, pero al final esto se acaba el viernes con la decisión de cada uno de los compañeros. No les quiero quitar más tiempo, compañeros, solamente decirles que ahí está una mano amiga, una mano extendida para seguírselas dando, pero ahora desde un sindicato junto con Fabiolita, que hemos conformado una lista de la inclusión, dándole la importancia a la mujer, desde el primer puesto hasta el último puesto. Tenemos mujeres, tanto principales como suplentes. Ha sido una lista inclusiva, donde hemos incluido a la gente de las provincias, de todas las regiones del país, de la costa, de la sierra, del oriente. Hemos conversado con el compañero de Galápagos, que Fabiolita ha podido conversar. Hemos conformado una lista también donde a las personas con discapacidad se la ha incluido. Nuestro secretario de organizaciones de la lista B también es una persona con el 80% de discapacidad, porque muchos de nosotros, quizás en los próximos años, ojalá y Dios nos siga protegiendo, pero podemos ser personas con discapacidad. Y tenemos que entender y tenemos que tener personas que se sensibilicen, así como yo pasé por un visto bueno, por un intento de separación, y que no quisiera que nadie de ustedes vuelva a pasar eso. Y si vuelve a pasar eso, yo seré el primero que estaré ahí junto a ustedes defendiéndolos, porque yo ya he vivido, ya he sentido lo que es eso. Asimismo, el compañero que tiene una discapacidad también entenderá cuando uno de nosotros caigamos en esa discapacidad, y ojalá Dios quiera que no sea así. Asimismo, una mujer cuando sea acosada, cuando sea violentada en sus derechos, cuando sea humillada, ahí está Fabiolita, en su condición de mujer, en su condición de madre. Por eso es que digo que a este sindicato hay que sensibilizarlo, hay que humanizarlo, y qué mejor que una mujer, que una madre que esté en esa Secretaría General para poder defendernos, para poder dar su vida como ella lo ha dado, por ejemplo, con estos 10 jubilados que los está ayudando, los está defendiendo, a veces hasta silenciosamente. Yo le pregunto, Fabiolita, ¿por qué no sales a decir eso? ¿Por qué no dices eso? Pero a ella le gusta trabajar en silencio, pero siempre en beneficio de los compañeros. Ahí está nuestra propuesta, compañeros, vuelvo a insistir, esto debió haber sido en un debate, en una asamblea, para poder dar a conocer todas nuestras propuestas, todos nuestros argumentos, pero lamentablemente no se ha dado cumplimiento al reglamento en ese aspecto. Mis más sinceros saludos, felicitaciones, ojalá en algún momento también podamos tener la dicha de podernos encontrar todos y darnos un fuerte abrazo, un peloteo, una comidita, y poder compartir con todos, y que se sigan cuidando porque los tiempos siguen difíciles y tenemos que estar más unidos, tenemos que unirnos, todos coincidimos en algo, unión, pero una unión verdadera, una unión que se ha demostrado. No hace falta ser genio ni vidente para saber dónde están los problemas, quiénes son los problemas.
¿Dónde está la desunión, la pelea, hasta entre ellos mismos? Nosotros aquí estamos férreos, unidos, con un solo objetivo: defenderlos a ustedes, representarlos a ustedes y lograr un mejor trato, unos mejores beneficios para nosotros los trabajadores. Tenemos que respetar y tenemos que hacer respetar siempre nuestros derechos, como siempre lo he dicho en asamblea, con la frente en alto, nunca de rodillas. Compañeros, este viernes todo por la lista B. Un abrazo y que tengan una excelente noche y una excelente semana. Hasta luego, compañeros.